Muy buenas familia y bienvenidos al canal, les saluda Cecilia y hoy tenemos actualización, pero antes me gustaría mandar saludos a Mari López, Carla Muñoz, Lizzy Rodríguez, que también es una serie fanática como nosotros, a mi estimada Angélica Peña, Helen Saraí, que cumplió o estará cumpliendo años, muchas felicidades para ti. Arely Portillo, que cumplió años el pasado 5 de febrero. A mi incondicional Carmen, que cumplió años el 9 de febrero. A Xiamisha, que el pasado 12 de febrero también cumplió años. A Rosita, que el pasado 9 de marzo también cumplió años. Y por supuesto a mi querida Verónica, que está cumpliendo años hoy 17 de marzo. ¿Creías que me iba a olvidar? Pues no. Espero que estés disfrutando de tu día, querida. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por escribirnos. Y ahora sí, agárrense las nalgas porque empezamos con el video. Serena. Capítulo 16. Gris Grayson. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Era difícil responder a aquella cuestión cuando ni siquiera sabía cómo había empezado todo. La verdad había llegado como un huracán desatado. El reconocimiento de la derrota resonaba como un eco. Fue un conflicto entre mente y corazón donde cada parte luchaba por su propia supervivencia en un campo de batalla tan brutal como desgarrador. Y así fue su beso también, del cual quizás algún día se arrepentiría. Fue un beso que se sentía perverso, inmoral. Fue provocativo y fascinante. Un encuentro prohibido que despertó emociones desconocidas. El calor húmedo los envolvía en una espiral de deseo y culpa, creando una adicción tan poderosa como peligrosa. Fue un beso en el que no había lugar para la dulzura ni la belleza. Los involuntarios gemidos, los resoplidos, respiraciones agitadas, todo eso era parte de este remolino de deseos. Serena volvió a suspirar instintivamente al sentir la succión en su lengua. Fue un acto tan primitivo que la sacudió completa y la obligó a separarse en búsqueda de aire. Ojos empañados, el hambre estaba tácito en sus miradas y quizás esa fue la razón por la que Serena dejó escapar sus pensamientos naturales en ese instante. «Tus labios saben amargo», dijo ella, e Iser parpadeó en la oscuridad, su pulgar limpiando el rastro acre de su beso y quizás Serena no fuera consciente, pero el sabor amargo era a causa de ella misma y ese mal hábito de morderse los labios. ¿Debía aprovechar esta oportunidad y darle una lección por ello? ¿Y de quién es la culpa? Todo es debido a ese mal hábito tuyo, así que ignóralo y abre más tu boca, dijo él, e inmediatamente mordió la carne tierna de sus labios. La acción fue tan inesperada que Serena dio un respingo. Mientras tanto, la mano que Iser había situado en su cintura barrió su carne suave bajando por sus caderas hasta sus muslos. Los escalofríos volvieron a atacarla y el silencio volvió a envolverlos, rompiéndose de vez en cuando por sus vergonzosos sonidos que hicieron sentir a Serena sofocada y extraña. Y entonces, pronto sintió cómo todo su cuerpo se elevaba. Las manos duras de él apretaron la piel llena de sus glúteos, mientras que las delgadas piernas de ella lo envolvían mezquinamente. Fue tan natural. La suavidad de la cama secundó a sus actos. Serena soltó un suspiro mientras mantenía su mirada fija en Iser. Aquellos ojos que solían observarla con frialdad ahora brillaban intensamente como llamas azules. ¿Siempre había sido así? ¿Por qué me miras así? Parece como si tuvieras mucho en lo que pensar. ¿O te estás arrepintiendo? La cabeza de Iser se la dio ligeramente ante su pregunta y replicó: ¿de qué estás hablando? Ahora mismo solo tengo una sola cosa en mi mente. Y sin mayores reflexiones, Iser separó las piernas de Serena con las suyas propias. El rostro de ella se tiñó ligeramente al sentir el peso de toda esa realización. Mientras tanto, afuera de la habitación, la voz de un hombre ajeno se pudo escuchar a través de la puerta, poniendo mucho más nerviosa a Serena. «Espera, hay alguien afuera». La voz del hombre preguntando por alguien siguió escuchándose. Claramente era el tipo al que le había encargado las cosas para Serena, pero si era lo suficientemente inteligente, él no abriría la puerta del dormitorio y los interrumpiría. Así que bajando la cabeza, Iser besó su cuello blanco y expuesto, sus incisivos inferiores raspando su tersa piel y consiguiendo que ella temblara. Una de sus manos sujetó la muñeca de ella al mismo tiempo que Serena jadeaba y se estremecía. «Estás loco, van a escucharnos». Entonces será mejor que guardes silencio. Y aunque me gusta escucharte, será tu culpa si nos atrapan. Las manos de Serena temblaron en el aire sintiendo el pecho aplastante de Iser sobre el de ella. Después de eso, más sesiones de besos le secundaron, hasta que el cielo rojizo de la tarde dio paso gradualmente a los tonos azules profundos de la noche.
A estas alturas, Serena ya estaba jadeando. Su núcleo ardía y fue casi refrescante sentir que él se alejaba por un momento hasta que le preguntó. Te lo preguntaré una vez más. Si quieres detenerte, será mejor que lo digas ahora, porque una vez que empiece contigo no voy a detenerme. El ceño de Serena se frunció. ¿De qué estaba hablando él ahora? ¿Es que acaso no hemos terminado ya? ¿Qué quieres decir con detenerte? Una de las cejas de Isar se alzaron. ¿Terminar? Mi amor, apenas había besado su cuello. ¿De qué estaba hablando ella? No tienes que fingir conmigo, dijo él, casi escupiendo sus palabras, pero fue lo suficiente como para enfriar la situación. ¿Fingir? Oye, quítate de encima. ¿Qué más se supone que vamos a hacer? Los ojos de Isar se estrecharon mientras miraba a la mujer debajo, quien a su vez lo observaba con una mezcla de vergüenza y desafío. ¿Estaba leyendo bien la situación? ¿Acaso Serena? No. Eso no era posible, ¿verdad? No me mires de esa manera, me hace sentir incómoda, replicó ella nuevamente y preguntándose por qué incluso Isar hacía esa cara. Claramente recordaba que Frederick también se había visto igual de desconcertado cuando le preguntó lo mismo, pero ¿de verdad era un gran asunto? En aquel entonces, Frederick había abierto la boca para decir algo, pero al final solo se quedó callado y ella solo supuso que las cosas habían terminado allí. Y para ser honesta, no fue una gran cosa. Por supuesto, no era tan ignorante en el tema. Sabía que cuando existía atracción entre dos personas, el acercamiento, los besos y caricias eran inminentes. También aprendió que el cuerpo de un hombre podía volverse más duro en el proceso, pero ¿eso no debería ser todo? Por su parte, Isar, sumido en sus propios pensamientos, se preguntó cómo era posible. Serena ya tenía 22 años, edad suficiente para conocer el tema. Además, aún recordaba las palabras del médico de la familia, quien le había advertido que Serena no podía quedar embarazada. Nadie me dijo nada, no tuve un tutor y tampoco tuve la oportunidad de hablarlo con mi madre para que me enseñara esas cosas. Dejé de lado mi familia y me encerré en casa. Tampoco se lo pregunté a Sui porque hubiera sido extraño y la abuela, bueno, ella... La voz de Serena, que había reventado en un estallido, fue perdiendo fuerza conforme soltaba sus palabras. Era tan vergonzoso hablar de esto delante de él. Además, ¿qué esperaba? No era como si hubiera matado a alguien para quedarse sin habla, por Dios. Isar, que siguió escuchándola en silencio, reflexionó en ello. En el reino existía la costumbre de celebrar la mayoría de edad de la gente de alta cuna para brindar educación sobre el alcohol y la sexualidad. Y con el tiempo, esa costumbre se había ido perdiendo. Pero aún habían familias nobles que enviaban a sus hijos a estas actividades. Además, era verdad que en el tiempo que Serena alcanzó la mayoría de edad, su relación con Aisa no era muy buena. La crisis había alcanzado a los Serenity en ese entonces, así que hablar de temas como esos no tenían gran relevancia. Está bien, no tienes por qué exaltarte, así que cálmate, dijo él aún reflexionando en sus recuerdos. Sin embargo, si bien podía entender la situación de Serena, lo que más le sorprendía era Frederick. La advertencia que le dio aquella vez debió significar nada para él. Y aunque una parte de Isar se sintió aliviado, ¿eso significaba que él sería el primero en ver un nuevo lado de Serena? ¿Qué hay del alcohol?, preguntó él de pronto para desvanecer su perplejidad anterior. Bueno, aprendí por mi cuenta en las fiestas de máscaras. Fue un poco patético. Además, con respecto a lo otro, me dijeron que lo aprendería después, replicó ella. Y de hecho, gran parte de su aprendizaje como adulta lo había aprendido de allí. E incluso tuvo la oportunidad de escuchar una conversación un tanto obscena, ¿sí? Fue muy vergonzoso. Todas esas mujeres de mundo parecían tan elegantes, pero hablaban de la unión carnal como si fuera un negocio más. Aunque claro, el tono de voz sí que cambió un poco. Y aunque mucho de lo que decían era incomprensible, esa había sido la primera vez que Serena escuchaba sobre las caricias, los besos y la emoción de un encuentro amoroso. Durante todo ese tiempo ni siquiera se atrevió a participar, como podría. Y quizás fue por ello que una de las mujeres la apartó y la llevó a una esquina. Estas no son cosas que debas aprender aquí. No acudiste a tu celebración de mayoría de edad. Por Dios, ¿de qué familia eres? Mira, estas historias que escuches aquí no serán nada educativas, así que será mejor que las ignores, ¿de acuerdo? Y no te avergüences por no haber aprendido esto en su momento. Ya habrá alguien que te enseñe. Oye, eres tan linda. Las cejas de Isar volvieron a levantarse al escuchar la extraña réplica de Serena. Después, repitió él.
Sí, dijeron que sería mi marido quien me enseñara. Ay, Serena, esta chica de verdad que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Siquiera era consciente de cómo se veía en esos momentos. Esta princesa lo iba a volver loco. De hecho, se estaba haciendo cada vez más difícil soportar la presión de sus pantalones. Serena, que lo miraba de reojo, desvió su mirada. De pronto, dándose cuenta que lo que había dicho había sonado ridículo. Pero entonces, armándose de valor, volvió a mirarlo con desafío. Bueno, solo estoy contándote lo que en ese entonces me dijeron. Tampoco lo malinterpretes, no es como si hubiéramos estado hablando de ti. Oye, ¿qué haces? Balbuceó a media frase cuando sintió a Aesir de nuevo al acecho. Entonces, ¿sientes curiosidad? ¿Qué? Nunca pensé que sería yo quien te enseñara estas cosas, pero si la princesa quiere aprender, estoy más que dispuesto a enseñarte durante toda la noche, dijo él. Una de sus manos lentamente tomó su muslo y lo levantó, para luego inclinarse más cerca y susurrarle. Entonces debería empezar ahora. El azul de sus ojos se hizo más intenso, notó Serena, y sin darse cuenta, una de sus manos apretó su hombro. ¿De verdad harían esto juntos? Es decir, Serena apenas estaba asimilando que habían compartido más que un beso, pero era Aesir de quien se trataba. ¿Él dejaría más marcas en su cuerpo? ¿Haría más que solo morder y besar? Pero antes de que pudiera responder, él volvió a hablar. Si voy a enseñarte, necesito que estés segura de que esto es lo que realmente quieres. La mano que sostenía su muslo siguió deslizándose sobre su piel, subiendo lentamente hasta que Serena no pudo evitar el estremecimiento que la asaltó y la obligaron a detenerlo. Esto estaba siendo demasiado repentino, tanto que hasta se sentía como si lo que había hecho con Frederick hubiera sido un juego de niños. Santo cielo, y los latidos de su corazón, ¿sería capaz Aesir de escucharlos? La sangre se había remolinado en sus oídos de tal manera que le era muy difícil de pensar. Asimismo, Aesir, que sintió el tremor en ella, la duda reflejada en sus ojos, fue suficiente respuesta para él. Serena, que siempre era sincera con sus emociones, muchas veces impulsiva, probablemente sintiera curiosidad sobre estas nuevas experiencias. Era evidente que no tenía idea de nada, pero también era claro que no era el momento adecuado, y era increíble que él mismo hubiera estado a punto de cruzar esa línea. Será mejor que nos detengamos aquí. Podrías arrepentirte después. Así que ve a descansar, agregó al final acariciando su cabeza como si fuera una niña pequeña. Además, también le explicó que había mandado que le trajeran unas cuantas mudas junto a la puerta. Después de eso, la habitación volvió a quedar en un pulcro silencio. Incluso el aire caliente de antes se enfrió rápidamente. Lo único que persistió fue el constante hormigueo sobre sus labios. El sabor metálico y el dolor eran el único rastro que demostraba que todo lo que había pasado en esa habitación no se trataba de un sueño. Horas después, el insomnio continuaba acosando a Aesir, lo que lo llevó a levantarse en busca de un trago de agua. Sin embargo, justo en el momento en que desvió la mirada hacia la ventana, la razón de su insomnio volvió a invadir su mente. ¿Qué demonios hacía Serena en medio del lago a esta hora? ¿Se había vuelto loca o es que era sonámbula? De cualquier modo, eso era muy peligroso, así que corrió detrás de ella. El chapoteo del agua ni siquiera la inmutó, solo cuando él la giró hacia él es cuando Serena parpadeó desconcertada. ¿Qué crees que estás haciendo? En respuesta, Serena explicó que solo estaba pensando un poco, ya que tenía muchas cosas en mente. Entonces reflexiona en tu cama o duerme. Oh, mira tú quién lo decía. No puedo dormir, y estar aquí calma todos mis pensamientos caóticos, me ayuda a pensar. Solo entonces, Aesir recordó la vez que la encontró bajo la lluvia y cuando le dijo esto mismo. El agua siempre parecía tener un efecto sedante en ella. En cualquier caso, Aesir pensó que ella ya debía haber tenido suficiente, así que la apremió a que regresara adentro, pero en cambio, ella se giró hacia él con una expresión retadora. Para empezar, él era la causa de su desvelo. Había tomado todo su orgullo y coraje a admitir que le gustaba y seguir a su corazón en ese momento, y aún así seguía sin saber nada con respecto a él. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Pero sus dudas quedaron olvidadas brevemente al sentir cómo algo rozaba una de sus piernas. Asustada, dio pequeños saltitos acercándose a él, quien pronto la levantó en sus brazos e intentó calmarla y reprenderla al mismo tiempo. Esta no es tu bañera personal, ni siquiera lo pensaste antes de entrar impulsivamente. Bueno, no es eso es lo que... empezó a decir ella, pero sus palabras se quedaron atascadas al notar cómo la camisa de Aesir se traslucía revelando las líneas de sus músculos. Oh, vaya, era casi como una segunda piel. No estás siendo un poco obvia, harás un hueco en mi camisa si sigues mirándome así. ¿Se estaba burlando de ella?
Solo miraba, además, tú fuiste quien me tocó antes, replicó ella de repente sintiéndose tímida, pero sin esperar que Acer replicaría tan osadamente también. Entonces deberías hacer lo mismo. Bueno, no voy a negarme, concluyó llevando sus manos ávidamente sobre su pecho. Y si bien era cierto, esta no era la primera vez que tocaba el cuerpo de un hombre, sí que era la primera vez que sentía curiosidad y deseo por hacerlo. Y es que, por supuesto, cuando alguien te gustaba, el deseo de tener contacto con esa persona era inevitable. Hey, ¿por qué pones esa cara? Cuestionó él para llenar el silencio que se formó entre los dos, o quizás más para distraerse de los pensamientos pecaminosos que volvían a asomar. En serio que nunca imaginó que Serena se volvería tan atrevida en este punto. Ya de por sí había sido muy difícil para él controlarse en el primer round, y ahora debía volver a soportar el segundo. Y las palabras de ella tampoco ayudaron en nada. Es sorprendente, es tan diferente, balbuceaba ella, aunque no estaba seguro si se lo decía a él o a ella misma. Tu cuerpo es enorme, todo en ti lo es. Tu cuello, tus brazos, incluso tus dedos o tus piernas, se sienten tan duras y fuertes. Bien, de acuerdo, ya es mucha charla por hoy. Cortó él dejándola sobre un saliente de roca. Uy, ¿habría dicho de más?, pensó Serena, pero en cualquier caso esto le daba la oportunidad perfecta para indagar más sobre él, ¿verdad? En realidad hay algo que quiero preguntarte. Después de todo, tú eres la razón por la que estoy haciendo esto. Todo acerca de ti es confuso y cuestionable. Y es que me he dado cuenta que realmente no sé quién eres, no sé nada sobre ti. Sin embargo, hay algo que siempre regresa a mi mente. Cuando dijiste que teníamos algo en común aquella vez, siempre pensé que llegaste a mi familia con un propósito oculto. Por supuesto que todavía tengo muchas preguntas al respecto, pero solía pensar que una vez que Serenity volviera a resurgir y ya no te fuera de utilidad, asumí que te desharías de mí. Pero ahora quiero entenderte, así que te lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué dijiste que odiabas a tu familia? ¿Por qué les diste la espalda? Los labios de Acer se curvaron hacia arriba en una sonrisa relajada. ¿Por qué debería decirte eso a ti? Preguntó entonces. Su postura anterior parecía ser solo una fachada. Serena tampoco esperaba que fuera un tema fácil de hablar. Bueno, solo quiero confiar un poco más en ti. Que confíes en mí o no, no es un asunto en el que quiero involucrarme, así que si tus dudas son meramente personales, resuélvelas por ti misma. Ahora tienes el poder para hacerlo. No me gusta hablar sobre los asuntos de mi familia. La frustración dentro de ella comenzó a asomarse. Cada palabra que Acer soltaba daba la impresión que nada de lo que hubiera ocurrido horas antes en esa habitación hubiese cambiado algo. ¿Ese maldito bastardo de verdad iba a salir con eso ahora? Si has terminado, será mejor que regreses ahora. Concluyó él alejándose, pero Serena no había terminado. Quería preguntártelo directamente. Sí. Puedo hacerlo por mi cuenta. Es fácil darle dinero a alguien y averiguar lo que quiera, pero no quería hacer eso. ¿Por qué lo harías si estás justo aquí? Quería escucharlo de tu propia boca y no de terceros, maldito idiota. Quería saber en qué estabas pensando, cuáles son tus planes. Quería hablar contigo y ver si podíamos unir fuerzas. Los pasos de Acer se detuvieron de inmediato, y un torrente de recuerdos inundó su mente. Esta elección es por tu bien. Grayson. ¿Qué habías hecho tú? Grayson. Más allá, Serena apretó los labios aún viendo la espalda de Acer. Estaba claro que él no quería hablar de esto, pero si ella dejaba pasar esta oportunidad, entonces nada entre ellos habría cambiado. Bien, déjame que te lo diga de otra manera entonces. ¿Te gusta hacer tratos, verdad? Entonces haz uno conmigo. Te diré la razón por la que odio a tu familia si tú haces lo mismo. ¿Es un trato justo? Y al ver cómo Acer se giraba hacia ella, Serena supo que había captado su atención. Victor Grayson, tu hermano. Lo conocí cuando tenía 14 años. Los ojos de Acer se tornaron gélidos en un instante, mientras seguía escuchando las palabras de Serena. Él fue la razón por la que abandoné el ballet. También fue la razón por la que perdí a mis amigas que tanto apreciaba. Y fue el motivo por el que empecé a apoyar la Academia de la Design. Desde entonces siempre le he guardado rencor a tu familia, pero no solo fue por eso. Poco tiempo después de que nos casáramos, escuché sin querer una conversación que tuviste por teléfono. Dijiste que aprovecharías la oportunidad y serías capaz de matar si se interponían en tu camino. Y aunque no estaba segura de quién hablabas, no dudé por ninguna razón que algún día querrías asesinarme. Después de todo, también eras un Grayson. Acer apretó los puños comprendiendo un poco más a Serena. Su miedo a las armas, su resentimiento hacia él y su odio hacia su familia.
Tampoco había tenido idea de que ella hubiera escuchado esa llamada en aquel entonces. No hablaba de ti, era sobre otra persona. Comenzó a decir él. Solía tener un hermano menor. Mi padre y mi hermano creen que sigue vivo, pero en realidad él murió hace mucho o quizás nunca existió. La única que sabía la verdad era mi madre. En cualquier caso, la persona con la que hablaba en ese entonces era un pariente, no tenía nada que ver contigo. Las palabras que usé solo fueron para engañar por si alguien intervenía la llamada. Los ojos de Serena parpadearon sorprendida. Vaya, eso sí que no lo había esperado, pero aún así, eso tampoco explicaba por qué Iser le había dado la espalda a su familia. Entonces, ¿por qué los odias? No me llevo bien con mi padre y mi hermano. ¿Terminaste con tus preguntas? ¿Qué? ¿Eso es todo? Oye, yo te di detalles y todo y tú solo me dirás eso. Querías escuchar la razón y te la he dado. Si quieres escuchar los detalles importantes, investígame. Te he enseñado cómo hacerlo, así que adelante. Cortó él nuevamente, dándole la espalda y marchándose. Ay, maldito idiota, arrogante. Quería gritarle Serena, pero en cambio solo refunfuñó. Ya bombardearía a Raúl en cuanto regresara. No obstante, para su sorpresa, Iser volvió a hablar. Y no se lo preguntes a Raúl. Será mejor si se lo preguntas a Lewis. Oh, bien. Tampoco había esperado eso, pero al menos eso significaba que Iser y los Grayson no estaban del mismo lado. Sí, había sido bastante vago con las explicaciones, pero al menos el incidente del teléfono había quedado aclarado y también había obtenido información impactante. Iser, que finalmente entró a su habitación, se apoyó sobre la puerta totalmente agotado. No había tenido intenciones de contarle nada sobre su pasado a Serena, pero tampoco era algo que quería ocultar. Por otro lado, esa chica seguía sorprendiéndolo. Unir fuerzas, ¿eh? Las comisuras de sus labios se alzaron. Eso sí que no lo vio venir. Pero no fue lo único que Iser no vio venir. Cuando al día siguiente vio a Lewis saludándolo alegremente en la puerta. Claramente el idiota aún no sabía nada del secuestro y era increíble que hubiera llegado hasta allí con una sola llamada de Serena, cuando siempre que él lo llamaba, no era tan diligente. Por otro lado, tampoco había esperado que Serena lo llamara tan pronto había terminado su conversación con él. Serena, solo han pasado pocas horas desde que hablamos. Se quejó él, sin esperar la réplica que ella daría abiertamente y con Lewis como testigo. ¿Y por qué debería esperar? Lo que más me interesa en estos días eres tú. Una risita confusa salió de Lewis. ¿No era esta una situación imprevista? No hacía poco parecían querer sacarse los ojos y ahora incluso Iser lucía un poco avergonzado cuando tuvo la oportunidad de presenciar algo así. Minutos después, y ya a solas, Iser intentó concentrarse en la lectura por quinta vez, pero fue en vano. Los labios de Serena continuaron interfiriéndose en su concentración hasta que finalmente él se rindió. Besar a Serena no había estado dentro de sus planes, tampoco el hecho de que ella se interesara tanto por su pasado. Pero, en realidad, había algo que contar. La gente siempre había hablado sobre él. Víctor siempre fue el hijo mayor, amable y sonriente. Por otro lado, Iser era el reservado hijo menor, el frívolo, el tipo de persona que podía producir escalofríos por no mostrar abiertamente sus emociones. Otros incluso se atrevieron a decir, ¿cuál era su maldito problema? ¿No debería ser feliz por nacer en una de las familias más ricas y poderosas? Sí, se llenaron de mierda la boca sin cesar. Pero, ¿qué podrían saber ellos? El abuso no se limita a los golpes y al acoso. El amor excesivo y desequilibrado también puede transformarse en una forma de abuso. Su padre, Dustin Grayson, dedicó su vida únicamente a su familia, un monstruo que no dudaba ante nada por la prosperidad y el poder de los Grayson. Y aunque siempre disfrazaba su mezquindad con amor, Iser siempre lo reconoció por lo que era. Una obsesión egoísta y repugnante, una posesividad anormal que empeoraba con cada día que pasaba. Antes de que Víctor y él nacieran, su madre siempre había sufrido de abortos, y si por alguna razón llegaban a nacer, luego tenía que verlos morir. La razón de esto, Dustin siempre creyó que tener un heredero significaba que estos le quitarían sus posesiones, por lo que la idea de tener un hijo le repugnaba. Era un hombre que solo amaba el dinero y el poder, una horrible persona que solo sabía codiciar pero no compartir. Sin embargo, finalmente cuando llegó a una edad mucho mayor y tras largos periodos de persuasión por parte de su madre y otras personas, Dustin finalmente accedió a la idea. Y contrariamente a las preocupaciones que la gente pudiera tener,
Su padre los acogió bajo sus alas y su madre siempre les dio mucho amor. Pero debido a que Víctor pasaba mucho más tiempo con su padre, naturalmente Iser lo hizo con su madre. Fueron en esos años donde él pudo disfrutar de muchos momentos y practicar las actividades que ella amaba. A veces subían a la colina donde podían ver la ciudad de noche, manteniendo conversaciones triviales y pequeñas, o simplemente visitaban a algunos conocidos de ella y una pequeña y hermosa casa lejos del pueblo con vistas al lago. Sí, fueron tiempos donde realmente no importaba demasiado la clase o el estatus, y así se mantuvo hasta que cumplió los 12 años. Mirando hacia atrás, fue la época más humana en que vivió, un tiempo en donde las desgracias aún eran desconocidas. No obstante, la obsesión y el desequilibrio de su padre, que se habían mantenido dormidos por un corto tiempo, finalmente regresarían a por él. Los elogios de un padre deberían ser reconfortantes, ¿no es así? Bueno, no fue así para Iser. Después de cumplir los 12 años, Dustin Grayson comenzó a centrar su atención a su hijo menor, especialmente cuando éste mostró habilidades intelectuales superiores incluso a las de Víctor. No tienes que perder más tiempo jugando con tu madre. A partir de mañana ven a mi oficina a las 8 a.m. Voy a enseñarte cómo es ser un líder, ¿comprendes? Esas fueron las palabras que marcaron el inicio de sus lecciones, o al menos así fue como Dustin solía decirles. Así que el tiempo que solía pasar con su madre se esfumó mientras seguía a su padre a todas partes, provocando el desacuerdo constante de Víctor, quien siempre discrepaba que si él era el primogénito de los Grayson, ¿por qué enseñarle a Iser lo mismo? Y ante eso, la respuesta de Dustin fue aparentemente íntegra. Víctor, a partir de ahora dejaré mi herencia para mi hijo más listo y el que demuestre que tiene madera para hacerlo. El mundo de los negocios es un campo de batalla. El que ambicione más es el que sobrevive. No tengo intenciones de dejar lo que es mío a un blandengue, así que será mejor que estén preparados. En simple vista podrían haber sido palabras destinadas a fomentar una competencia entre hermanos, ¿verdad? Pero significaron mucho más que eso. Desde entonces, Víctor se volvió más hostil hacia Iser e incluso hacia su madre. No solo le desagradaba pasar tiempo con ella, sino que también se resistía a ingresar a Dalincourt. ¿La razón? Quizás su temor a que el favoritismo de su padre hacia su hermano menor al pasar tiempo en la academia lo relegara a un segundo plano. Asimismo, mientras pasaba tiempo con su padre, Iser también se estaba sumergiendo en nuevos terrenos. Aprendió técnicas de disparo sobre armas y cómo calibrarlas, incluso sobre balística. Después de años bajo la tutela protectora de su madre, finalmente comenzó a explorar un fragmento del mundo de su padre. Pero este era mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado un pequeño niño que apenas entraba en la adolescencia. Y entonces un día, mientras visitaban una de las tantas instalaciones de su padre, una mujer con claros signos de haber sido violentada entró desesperadamente por las puertas. Sus gritos resonaron en el espacio abierto haciendo eco. Iser ni siquiera podía recordar su rostro, pero las palabras que ella había soltado en ese entonces siguieron grabadas en su memoria. Por favor, ayúdame. Prometo que les voy a devolver el dinero. Solo denme un poco más para alimentar a mi hija. Si no regreso pronto, me la van a quitar y la enviarán a un orfanato. Por favor, por favor. ¡No! Y se recordaba haber mirado la puerta por donde la mujer había sido arrastrada. Sus gritos siguieron escuchándose incluso cuando éstas se cerraron, hasta que simplemente cesaron tras unos cuantos disparos. Oh sí, Dustin era el tipo de persona que usaba el método más rápido para obtener lo que quería. Ya que esa niña perdió a sus padres, encuéntrala y envíala a un orfanato. Cuando crezca, colócala en una de nuestras fábricas. Humanidad. Jamás podrías relacionar a Dustin Grayson con esa palabra. Si tan solo rascabas sus nervios y te cruzabas en su camino, ya fuera por valentía o necesidad, en el momento que dejabas de serle útil, simplemente te desechaba para conseguir lo que quería. Y ninguna persona estaba exenta a esa regla. Nadie, ni siquiera su propia esposa. Días después, policías y militares del reino llegaron a la puerta de su casa. Habían llegado como parte de una investigación que había recaído sobre la madre de Iser a causa de su padre.
La pequeña habitación a la que Acer la condujo era el ático, un lugar que él y Víctor solían usar cuando eran más jóvenes, un lugar secreto que solo ellos dos tenían acceso. Y aunque al principio, cuando Acer le explicó por qué la había traído hasta allí, su madre lo miró sorprendida. Tras un breve silencio, una sonrisa se esbozó en su rostro mientras trataba de tranquilizarlo. Fue como si ya hubiera sabido que aquello ocurriría. Está bien, Acer. Esas personas solo han venido para tener una conversación. Debo ir con ellos, le había dicho, pero claramente era una gran mentira. Hijo mío, comportarse así no va a solucionar nada. Por favor, hazte a un lado y abre la puerta, insistió su madre. Pero Acer se mantuvo firme. Él se encargaría de todo, incluso si eso significaba confesar que su padre era el verdadero culpable de todos los cargos de la investigación. Fue una conversación sin sentido que se prolongó por más de 10 minutos. Acer casi no podía recordarlo bien, pero algo que sí recordaba claramente fue el entumecimiento de sus manos por la fuerza con la que agarraba la manija de la puerta hasta que la circulación se cortó. Lo recordaba porque fue allí cuando la puerta se abrió de pronto y la persona que apareció al otro lado era Víctor, con una sonrisa desconocida de la cual en ese entonces Acer pudo reconocer que la influencia de su padre finalmente había trastornado a su hermano. Tras ese cruel episodio, su madre fue enviada lejos y su padre simplemente miró sin hacer nada para evitarlo. Fue un cálculo de ganancias, afirmó él, como si el dinero fuera más importante que su propia madre, una verdad que Acer comprendió claramente. Como lo esperaba de mi hijo, eres un chico muy inteligente, Acer, le había dicho mientras la risa malévola de Víctor lo secundaba. Encontraba muy divertido haber empujado a su propia madre a esta horrible situación. La respuesta a esa pregunta se manifestó en una oleada de ira. Fue la primera vez que Acer sintió un deseo tan intenso de hacer daño a alguien y de verlo retorcerse de dolor. Pero incluso después de dejar una cicatriz en Víctor, incluso después de que su ira se desbordara, nada cambió. Su madre llevaba ya 2 semanas en prisión y todo lo que él podía hacer la mayor parte del tiempo fue sentarse en la parte trasera del jardín. Así pasó sus días hasta que conoció a Jeffrey, uno de los abogados consultores de su familia. Lo primero que pensó de él era que era alguien demasiado hablador, un hablador sin sentido en realidad. Siempre que te veo pareces estar construyendo torres de piedra aquí solo. ¿Sabías que construir torres con piedra significa que deseas proteger a alguien o le deseas mucha suerte? Esa era pura mierda. Y aunque Acer no lo dijo con esas palabras, tan solo le explicó que era solo un hábito que había tomado desde que veía a alguien morir. La sonrisa amable de Jeff se borró, y más al notar la cantidad de piedras apiladas. Pero entonces, una piedra rojiza entre el montón llamó su atención. No obstante, al preguntarle a quién representaba esta, Acer solo soltó: a mi madre. Probablemente también morirá, así que la pondré por encima de las demás cuando eso pase. Jeff volvió a suspirar pesadamente al escucharlo. Pero, ¿cómo podía consolar a un niño que llevaba demasiado peso sobre sus hombros? Puedo sentarme a tu lado por un momento, ¿verdad? Tu madre volverá pronto. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que eso pase, así que no te preocupes. Te juro que voy a traerla de vuelta. Acer jamás respondió a sus palabras, quizás porque nunca creyó que fueran ciertas. Sin embargo, a pesar de ello, Jeff se mostró entusiasta y le planteó que se reunieran en ese mismo lugar al menos una vez a la semana. Y desde aquel día, ambos comenzaron a hablar de muchas cosas. Pero debido a que Dustin era un hombre muy celoso de sus posesiones, tuvieron que mantener esas reuniones en secreto. Y pese a ello, a Jeff no pareció importarle. Así que pronto Jeffrey tomó el lugar de su madre y le enseñó todo acerca de lo bueno y lo malo. Fue gracias a esos días que Acer pudo mantenerse cuerdo y evitar que el abuso mental de su padre le lavara el cerebro y lo manipulara. Y mientras Dustin Grayson aconsejaba: no tengas piedad de los débiles y saca tanto provecho como puedas, Jeff solía decirle: es erróneo juzgar a alguien basándonos solo en su riqueza. El hombre hablador que solía decir cosas sin sentido se convirtió entonces en el padre que siempre había deseado tener. Fue alguien a quien Acer admiró, respetó y siempre escuchó. Jeff fue la única persona que trajo algo de color a su vida en aquellos meses grises, hasta que un día, tal como éste le prometió, su madre regresó. Sin embargo, la mujer que Acer solía conocer ya no era ni la sombra de lo que él recordaba.